allí queda grabado y después lo pueden escuchar, y después pueden escuchar de nuevo, entonces, las intervenciones de todos, porque esperamos que no solo vamos a opinar nosotros, queremos también escuchar las opiniones de ustedes respecto de lo que Pedro nos va a mostrar. Bien, ahí aparecen varios en la lista, ya los vamos anotando. Buenísimo. Dale, Pedro. Bueno, yo lo que hice fue, en análisis de usuario, primero definir una edad. Me pareció que poner niños para este caso, por lo menos los usuarios que yo había analizado, no era necesario, ya que por ahí en las encuestas que hacían me decían que los niños no suelen salir con objetos, o los objetos con los que salen son juguetes o cosas así, que no sería el lugar para que quede. Definí una clase social y bueno, por ahí las actividades que más realizan, cosa de tener una idea de qué tanto salen y entra de la casa. Después los objetos más comunes, bueno, lo que sería esta torta se usan, entonces al momento de hacer el diseño, saber a qué darle más espacio, digamos, en este caso lo que serían los barbijos hoy en día es fundamental, y bueno, la billetera, por una cuestión de que es lo que siempre se sale. La clase pasada se planteó de que la billetera quizás no era muy buena idea porque queda ahí a la vista, pero bueno, a la vez los usuarios que yo había analizado, el lugar donde lo dejaban era en la mesa, que estaba ahí, bueno, o sea, entraban a la casa y en la primera mesa lo dejaban, o cosas así. Entonces era como que sí, no tenía mucho sentido que no esté la billetera, siendo que los usuarios la dejaban a la vista igual. Bien. Después, en Bitácora también tengo más o menos de los lugares donde los usuarios solían dejar estos objetos y el recorrido que hacen. Incluso hice un mapita medio con flecha, cosas así. Y bueno, por ahí lo solían dejar en las alacenas de la casa, en un esquinero, arriba de la heladera, o incluso en una mesada adentro de tipo una bandejita. Entonces ese fue el análisis de usuarios que hice, poniendo más o menos un poco los lugares donde los suelen dejar. Y en el análisis de contexto, bueno, analicé que eran casas de familias o departamentos de estudiantes, donde contaban con un lugar amplio, lugar amplio, no grande como para meter algo grande, digamos, pero me parece que para el diseño que nosotros tenemos que hacer, o la finalidad que tiene, el lugar me permitía poner un objeto medianamente, o sea, que con el tamaño cumpla con las funciones y demás, entonces lo consideré que era un lugar amplio como para que entre algo así. Y bueno, y un promedio de 5 habitantes. Había departamentos de estudiantes que, por ejemplo, viven 2 personas, pero yo pensaba que por ahí, digamos, invita a algún amigo, o los padres que vayan a visitar y también necesitan un lugar para colgar algún abrigo o dejar sus pertenencias. Después puse algunos de los objetos con los que se relacionaban, que son, bueno, algunos tenían casi una mesita con fotos, o con el televisor, y también vi que muchos tenían lo que es la perilla de la luz, lo cual me pareció interesante ponerlo, ya que si el organizador va prendido a la pared, uno tiene que tener en cuenta que está eso, que no lo puedes tapar, o hasta incluso que eso tiene cables por dentro que no puedes perforar la pared o cosas así. Entonces por ahí estaba bueno para tenerlo en cuenta. Y analicé los colores y texturas que más frecuentaban, mucho color madera o similares, colores oscuros, y los que tenían sillones o cosas así, los colores eran bastante acorde con lo que eran los muebles, y bueno, obviamente cambiaba la textura por ser otro material. Pero lo analicé también para al momento de diseñar el organizador, saber qué colores o qué texturas son las más usadas o las que más se venderían. Muy bien, bien. ¿Qué opina el resto? Tengo que completar mucho el mío, porque Me da miedo el mío. Maestro. Ya no quiero exponer. Ni Yo quiero. hice algo parecido a él, así que si está bien o está mal. No sé.
¿Ustedes qué les parece? Yo creo que en el tema de decir que un lugar es amplio, chico, también debería tener algo de dimensión, o por lo menos yo lo hice, o cuando iba a la casa de otras personas, literalmente llevaba 1 metro y medía, como para ver cuál es el espacio en el que puedo poner un producto, si este puede ir apoyado en el piso, o cómo. Entonces era como Bien. más tomar dimensiones. Bien, quizá eso está faltando, ¿no? Lo Todavía no. analicé, lo tengo en bitácora, pero no, Ah, no lo lo tenés. puse en la síntesis. Tendría que ponerlo Bueno, en la síntesis, porque hay algo muy importante a tener en cuenta. Sabrá que lo dice la compañera, me doy cuenta de que claro, eso tendría que estar en una síntesis porque es lo que te da la dimensión del producto. Pero en claro. bitácora está. Sí, Claro, y Vale, cuál vale. sería exactamente dentro del hogar, digamos, ya sea la casa o el departamento, que tenga estas características, dónde iría ubicado el diseño tuyo? En qué lugar estaría? de los que analicé, a la mayoría tenía situaciones en las que estaba el enchufe la perilla de la luz, entonces, digamos, tenía otro lugar. Se te cortó un poquito el audio y se perdió lo que estabas diciendo al principio, Pedro, repetilo. Ahora se me escucha bien, si no, Ahora puedo sí, apagar ahora la sí. cámara. No, 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 ahora sí se te Este, escucha bien. no, bueno, lo que vi es que a la mayoría le quedaba bien en la pared. Eh, También yo lo pensaba por una cuestión de que, por ejemplo, cuando uno limpia o cosas así, estorba menos, si bien te quita la posibilidad de poder moverlo o demás, pero me parece que los usuarios a los que analicé, eh, digamos, en la pared le queda bien, y en un lugar donde lo que tienen ahora es un portallave, digamos, un llavero para colgar la llave. Entonces, el producto que yo haría, digamos, mi idea es que reemplace a eso, porque el producto va a traer para colgar llave, entonces, digamos, saca eso y en ese lugar pones lo que sería el tipo perchero. Entonces, creo que lo pensaría como un producto para la pared. De todas formas, no descarto de que sea para alguno que vaya parado en el piso, porque si bien había un usuario que quizás el espacio, no sé si no alcanzaba, pero quedaba como todo muy justo, o habría que ver de organizar el espacio en el que está, pero quizás por ahí me parece un poco más incómodo cuando va en el piso. Me parece que Pero ¿cuál genera es? más volumen. Ajá, pero ¿cuál es ese ambiente, digamos? ¿Es el living, es el comedor? ¿Por dónde? ¿Cuál es ese lugar? Eso que llamamos, digamos, recibidor ahí en el trabajo práctico, pero bueno, que tenemos que identificar Es el comedor. cuál sería, ¿no? En El general, comedor. el Sí, comedor sí, el sería. comedor. Porque los que tienen departamento, la puerta daba al comedor, o cocina comedor, y la única persona que tenía un recibidor, que eso también lo aclaré en la bitácora, tienen las cocheras de los vehículos y demás en el fondo, o sea, tienen una entrada trasera. Entonces la puerta que usaban es la del fondo, que es la que da al comedor también. Entonces Ujú. el recibidor lo usaban cuando venía visita o cosas así. Y cuando hacen pasar a la visita, no la reciben en ese pequeño recibidor que tienen. Si quieren les muestro foto. Lo tengo que tener por acá. No la reciben en ese pequeño recibidor, digamos, sino que sería el que está acá arriba. Ve que Ujú. tiene un recibidor con sillón y todo, pero Sí, nunca sí, sí, reciben sí. a la gente ahí, entonces la hacen pasar al comedor. Y este sería la puerta trasera, que es Bien. la que más usan para entrar y salir. Y bueno, ahí está el portallave, la mesada donde suelen dejar los, los objetos que traen o cosas así. Ujú. O sea que estaría, digamos, estaría en esos lugares donde uno generalmente en la casa recibe las visitas, no en una parte más de diario, como puede ser la cocina o un comedor diario. Sí, sí, sería más la parte que recibe la visita. Bien. O sea, podríamos decir que ese recibidor o living comedor
sería el ambiente en el cual podríamos llegar a instalar, de acuerdo, bueno, de acuerdo a la configuración que tenga la vivienda de quien compre el producto, podríamos llegar vos me decías, a colgarlo, ¿no? Y no tenerlo, bueno, apoyado en el piso. ¿Algo Sí. más? ¿Alguien que quiera aportar algo? Acá en el chat, por ejemplo, Facundo dice que faltó contexto de uso. No sé, ¿a qué te referís vos? ¿Querés mostrar si hiciste eso, Facundo? ¿Podrías mostrar a ver qué le agregarías vos Dale. a este análisis, por ejemplo? Y bueno, y Lucas está diciendo que preguntó si no se podía colgar en la pared, si en el trabajo decía que no se podía colgar. En ningún lado dice que no se puede colgar. Que no Dicen se que no se puede. usen tornillos o tirafondo en la fabricación del objeto que ustedes hagan, pero después se puede colgar en la pared. ¿Se entiende esa diferencia? O sea, la única condicionante es respecto de, morfológicamente, de que sea filar o laminar, o la combinación de ambos, que esté hecho en madera o sus derivados, y que no utilice ni tornillos ni tirafondos para su armado. Después lo demás, ustedes eligen si va colgado, si va simplemente apoyado en el piso. Ahí, Eso chicos, queda a criterio de ustedes. les puedo hacer una aclaración con eso, chicos. O sea, todavía están o sea, ubíquense en la parte del proyecto, están en la etapa de investigación. Entonces, por lo tanto, hasta no definir la oportunidad de diseño, no tomen decisiones apresuradas o decir esto me gusta que vaya colgado, me gusta que tenga patas. Todas las decisiones que ustedes tomen con respecto al diseño del producto van a tener que justificarlas de alguna manera, ya sea basándose en la información que investigaron, en cuadros comparativos donde vean la tipología del producto que van a desarrollar y justifiquen de qué manera van a elegir uno u otro, su tamaño, si tiene pata, no tiene pata. Todas esas cuestiones se lleva el camino con justificación, no porque me gusta o no me gusta, o lo vi en la casa de un pariente que estaba así, me gustó. O sea, un diseñador industrial siempre trabaja fundamentando sus decisiones, o sea que siempre es de ayuda en la bitácora, cada tanto ir haciendo síntesis, por ejemplo, con cuadros comparativos, donde tomo antecedentes de producto, la función o requerimiento del usuario que recabé de la información, y a partir de ahí puedo hacer un seguimiento de cuál sería la opción más acorde para el producto que estoy desarrollando. Pero por lo tanto, hasta no tener definición de oportunidades, o llamémosle definición de la problemática, no puedo tomar decisiones todavía porque no sé lo que tengo que diseñar. Así que no tomen apresuradamente decisiones de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque todavía estamos recién fundando las bases del trabajo práctico en lo que es usuarios, contextos, situaciones de uso, todas esas cuestiones. ¿Queda claro? Bárbaro. Yo creo que sí, que está claro. En todo caso, esas son algunas cuestiones que podemos llegar a ver la semana que viene, donde ya van a tener el problema o la oportunidad de diseño definido. El próximo jueves. ¿Quién era, Ani, el que quería mostrarnos su análisis de contextos? Facundo, no sé si quería, yo le propuse que lo haga. Facundo Robert. Puede ser que haya alguien en sala de espera. En sala de espera. Dicen acá, alguien dijo, creo. No veo a nadie en sala de espera. No. Había 2 chicos que pusieron en el grupo que estaban en sala de espera. Hace como 10 Eh, minutos más o menos. No, No a sé los si que ya dicen. No, mientras estábamos hablando hice entrar a 3 o 4, pero no sé, ya deben estar adentro. Que estaba Juan Licitra y no sé quién es más. No me Bien, acuerdo bien. los otros. Pero sí, ya los hice entrar. Si no, seguimos en el orden que teníamos de los que se anotaron. Sí, totalmente. Como quieran. Dale. De todas maneras, considero que Pedro tenía un análisis mucho más amplio en Bitácora, y lo que nos está mostrando era su síntesis de contexto, ¿no? Sí, en Bitácora lo tengo un poco más desarrollado. Bueno,
A ver. ¿Quién quería? Pilar, ¿querías compartir pantalla? Sí, acá estoy. Dale, Ahí comparto. dale. Sí. Ay. Ahí se ve. Sí, perfecto. Bueno, a ver. Bueno, primero analicé más o menos por encuesta y saqué las conclusiones de que el usuario al que va destinado el producto va a ser una familia o convivientes de 4 integrantes de entre 10 y 70 años, no más porque adultos mayores querrían que el producto ya venga armado. No se tomarían el tiempo de armarlo. Y después también con las fotos de los contextos de mi compañero, me di cuenta que era más o menos clase media alta, entonces ese va a ser el rango de los usuarios. Bueno, prioricé en los objetos de todos estos que va a llevar la persona al salir y entrar a su casa, prioricé las llaves y el barbijo porque los encuestados dijeron que más o menos 90%, que se olvidan el barbijo y las llaves al salir de su vivienda. Puse los objetos que se cuelgan y se apoyan. Algunos se repiten porque, bueno, depende del usuario. Los que quedan permanentemente y circunstancialmente. A ver. La mayoría de los usuarios actualizados no cuentan con no recibidos, pero les resultaría cómodo. Eso lo saqué de las encuestas. Y, a ver, acá. Y como no me habían dicho más o menos las medidas de sus recibidores o del espacio que cuentan en cerca de... Cállense. Cerca de... Sí, yo no me puedo concentrar. Cerca de su ingreso, calculé más o menos con lo que mide una puerta estándar y bueno, y me fui fijando las fotos más o menos proporcionalmente cuánto medían las paredes o los espacios cercanos a las puertas de los usuarios. Y bueno, ¿qué me falta? No, resolvería la problemática del orden, sería una de las motivaciones, supongo yo, del usuario, que su casa esté ordenada, ¿viste? Y nada, lo usan todas aquellas personas que residan en la casa, no diría a los invitados porque nada, no es normal que un invitado venga y deje sus cosas ahí en los muebles de la persona que vive. Y nada, fin. Bueno, yo veo por ahí que tus dos láminas, digamos, tienen mucho texto y poca comunicación gráfica, que es lo que le estaría faltando, ¿no? O sea, mostrar un poco más todo lo que vos estás contando gráficamente y que el texto sea menor, solo para apoyar o afirmar lo que nos estás tratando de contar, ¿no? Entonces me parece que por ahí está faltando eso en principio. Tanto en la parte de análisis de usuario como en la parte de análisis de contexto, o sea, mostrar un poco más cómo son esos usuarios que vos estás definiendo como de clase media alta, Claro. mostrar un poco cómo son esos contextos para saber qué es lo que ellos consumen, qué tipo de muebles encontrás en ese contexto. Todas esas son referencias muy importantes a la hora del análisis. Claro, esto no lo puse en el síntesis, pero está en mi bitácora, digamos, está toda la parte gráfica en las otras páginas. Claro, por ahí también está faltando, bueno, alguna planta, ¿no? Como para ver en planta cómo se da esa distribución de esa tipología de vivienda para este usuario que vos estás caracterizando como de clase media alta, y cuál es esa secuencia de uso, y dónde se van dejando estos objetos que vos ya determinaste que son estos que aparecen acá. Entonces, me parece que por ahí están faltando esas cosas como para
para ir completando un poco el análisis. Me parece buena la observación tuya de que ya determinaste que este tipo de consumidor, digamos, no estaría dispuesto a armar el producto, me dijiste, o nos contaste. No, que armé el rango de edad con respecto a eso, como que corté los 70 años bien. porque los mayores ya no lo Bien. Bien. O sea, Eso, hasta yo ese quiero rango decir algo respecto a eso. Creo que es de las pocas que ha puesto en la otra lámina explica tal edad por tal y tal cosa, o sea, un fundamento de por qué eligió ese rango de edad. Claro. Eso me parece importante. Y después, como dice Nacho, falta mucho gráfico. Ustedes están hablando de que las llaves se cuelgan, otras cosas se apoyan. Grafiquen eso, muestren qué cosas se cuelgan, cómo se cuelga, cómo se apoya, cómo se guarda, dónde se pone. Muéstrenlo. Las secuencias de uso, bueno, en otras láminas que yo he visto también, la secuencia de uso no es una foto del lugar y listo. La secuencia es, como la palabra dice, una secuencia. Muestren un paso a paso o diferentes momentos, situaciones donde se está usando, manipulando o no sé, estando en ese espacio. Acá tenés un montón de dimensiones que, como dice Nacho, todas esas dimensiones se pueden mostrar, graficar. Claro. Pero está bastante bien, bastante simple, estás pensando en una problemática ya, o sea, como que te estás enfocando en una problemática que vos ponés ahí, y todo argumentado, que eso está bueno. Sí, es cierto. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario respecto a esta presentación? La ¿Nada próxima más? no te pongas tan nerviosa. Bueno, Nada Pilar, más. tranqui, si no pasa nada. Sí. Es el tiempo, la práctica. Me gustan los colores, Pili. Ay, gracias, mira. Bueno. Acá Nico Bueno, eso de dice que no se compartir. preocupen la gente que tiene las cosas mal o que hizo más texto, la idea de corregir es eso, que Claro, lo puedan corregir acá. La idea es que den puedan cuenta corregir, que que puedan no. completar, que puedan estar atentos a las observaciones que se van haciendo, para decir, bueno, a ver, miro lo mío con ojo crítico y digo, bueno, me falta esto, evidentemente, han hecho hincapié en tal cosa, entonces no puse una secuencia de uso, no grafiqué bien dónde se van dejando esos elementos que yo detecto cuando entra o cuando sale, de dónde los toma. Qué tipo de mobiliario consume este usuario, por ejemplo, para su casa, de que estoy hablando que es Eso me clase media falta. alta, tengo que mostrar un poco más cómo es ese contexto, ¿no? De qué paradigma se compone, bueno, entonces ese sintagma, ¿no? Eso es importante. Sí. Me gustó lo que puso Datos Pedro que me van a servir de después los a la hora colores. de diseñar, obviamente, cuáles son sus preferencias, bueno. Todo eso son todas cosas que tienen que ver para dar una buena respuesta a este consumidor que vos estás, este usuario que vos estás definiendo acá. Pero está bien, Pilar, hay que utilizar un poquito más la gráfica. Bueno, gracias. Bueno, no me acuerdo quién seguía. A ver, en el chat. Mauro me parece que seguía. Sí, hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Eso. Bueno, no sé cómo se va a compartir porque tengo un internet bastante malo en cuestión de subida, así que ahora me fijo. Bueno. Si tenés Díganme si se lee. las cosas en la bitácora, te lo puede compartir cualquiera de nosotros y vos vas explicando también. Sí, pero díganme se ve si bien. se ve borroso. Ah, buenísimo. Perfecto. No, se ve bien, Bueno, se ve bien. yo lo que hice fue diseñar más o menos para el promedio, aunque ahora estuve viendo y quizás sería mejor poner rangos de edad en vez de dar información acerca de cuánto mide el hombre promedio de Argentina o cuánto mide la mujer promedio de Argentina. Puse un poco de posturas porque antes habían escuchado de que es incómodo dejar algo en el piso. Y esto dependiendo del peso que puedan llegar a tener los objetos, como por ejemplo un maletín o una mochila, puede llegarte a generar lesiones. Por ejemplo, tendinitis por un mal movimiento de hombro o cosas así. Entonces lo que yo estaba pensando es que dejar colgadas las cosas siempre va a ser muchísimo más práctico que dejarlo en un mueble chico en el piso. Puse, la secuencia de uso del usuario, de qué hace cuando llega al hogar y cuando sale del hogar, qué es lo que se pone, dependiendo del clima, puede vestirse o no, y qué objeto suele dejar, también lo puse en la bitácora. Quería saber, creo que quizás está un
poco cargado de texto, creo que debería poner un poco más de gráficos. Y bueno, quería hacer un poco críticas acerca de este. Como crítica por ahí tal vez podrías contarnos un poco qué pusiste en tus análisis para que nosotros podamos criticar más allá del texto o de lo gráfico. Pero Claro, contanos qué hace la persona o demás. el Yo usuario rescato mucho que hayas pensado en eso, las posturas, que rescato que tengas en cuenta que si poner algo pesado en el piso es más cómodo o no que ponerlo arriba, no, sin tener una solución todavía, sí analizar eso, esas opciones, que puede ser bueno, favorable o no para aguantar algo. lo que investigué acerca del hombre promedio es el peso que eso me puede llegar a servir por el hecho de cuánta carga puede llevar en una mochila, porque normalmente la mochila es según el peso del usuario, más o menos creo que era un 20% el peso del usuario menos. El maletín también ya sería menos, igual que el bolso o una cartera de una mujer. Bueno, investigué esas cosas para ver más o menos cuánto peso debería llegar a resistir un recibidor. Después, bueno, también analicé qué objetos son los que se usan. Ahora, por ejemplo, el barbijo es esencial. ¿Qué cosas, acá no puse, pero qué cosas son esenciales que tenga un recibidor? Apenas llegamos acá, nosotros lo que deberíamos hacer, aparte de dejar objetos, sería desinfectarnos, por el hecho de que estamos viviendo una pandemia, y eso acá me faltó poner. Y bueno, puse objetos primordiales como la llave, cartera o celular o cosas así. También puse qué hace después de llegar al hogar, que sería relajarse el usuario, que es lo que primero quisiera hacer después de estar afuera. Después, lo que hice en, en análisis de contexto, me faltó poner dimensiones, pero lo que puse es, después de entrar a la casa, ¿a dónde dirige? Puse que normalmente se dirige a una cocina o a un living, y cuáles son los objetos que normalmente se pueden presentar en esos lugares. También analicé, bueno, esta es la casa de mis abuelos, que tiene un pasillo que no tiene así directo hacia una sala de estar, sino que tiene un pasillo que lleva a esas salas de estar, que es un espacio muy reducido, y ellos tenían como un recibidor nomás en cosas para poner la llave. Y bueno, también puse cuántas veces se suele entrar o salir en una casa, que normalmente mínimo son 2 veces al día, dependiendo de si el usuario tiene que trabajar afuera o hacer deporte, pueden aumentar o disminuir. Yo creo que ahora, con lo que estuve escuchando, debería ponerle énfasis en lo que sería dimensionar, poner medidas, investigar acerca de eso, para tener un mejor análisis. Y bueno, quizás también agregar cerca de información de qué sería cuando se entra a una cocina, porque analicé más lo que sería un living, que quizás es lo más común, pero llegar a la cocina también es bastante usual, así que yo creo que también tendría que hacer énfasis en eso. Bien, yo me perdí un poquito la primera parte de tu exposición, pero creo que en la lámina anterior, en la lámina de usuario, te hubiera hecho falta por ahí contar lo que nos estás contando sobre los objetos mostrando esa secuencia de uso, quizá en una planta, ¿no? Y marcando un poco cómo se da ese recorrido y qué es lo que se va dejando y dónde se lo va dejando. Entonces, a lo mejor tener una planta amueblada donde se vean, donde se vea cómo se da ese recorrido de entrada y de salida, un recorrido tipo, digamos, porque a lo mejor hay alguien que viene con menos cantidad de elementos, y de los miembros de la familia, entonces el recorrido no pasa por muchos puntos en particular en donde va dejando las cosas. Pero me parece que falta un poco eso, y después tampoco se muestra bien en la parte de contexto, bueno, cómo es exactamente ese contexto, de qué medidas estamos hablando, este tipo de usuario para el cual vos vas a diseñar, bueno, dentro de qué estrato social o de qué capa social lo estás reconociendo, qué tipo de mobiliario hay en su vivienda,
con qué características, qué es lo que ellos consumen. Bueno, esas cuestiones me parecen que están por ahí faltando, que es un poco lo que ya venimos hablando del resto, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, Supongo por que ahí, esto... yo Sí, lo que dale. iba a decir es como definir para quién vas a diseñar. Vos ponés como usuario un hombre y una mujer, pero bueno, Claro. vas a diseñar para uno de ellos, para una sola persona, esto es para una casa de familia, o eso también va a definir, no Era sé, lo si que yo para le una casa de planteaba familia no es lo mismo que para un departamento de un estudiante o un joven. era por Seguir ahí un poco eso. lo Y que... la secuencia de uso está bastante bien, o se grafica un poco, pero por ahí mostrar un poco más detalles de, bueno, si se deja un celular, un barbijo, cuáles son las opciones, cómo se deja o cómo sería lo correcto. Si se deja un maletín, vos estuviste hablando de dejar cosas en el piso, bueno, cuáles son las otras opciones también, cómo analizar estas opciones que cada uno de estos objetos trae consigo. También hablas de alturas, que por ahí la altura está bueno nombrarla, porque vos hablaste de no dejar cosas en el suelo, sino que colgarlas. No sé, una altura de algo que se cuelga muy alta, yo no llegaría. Claro. Así que está bueno pensar eso y podés mostrarlo y analizar eso, analizar ese resultado o cómo relacionas la altura, el peso con esto que vas a diseñar vos. Y definir un poco más ese contexto y ese usuario para el cual vas a diseñar vos. Ir llevando tu análisis a un tipo de usuario y contexto. Claro, yo por ahí les planteaba a mi grupo, ¿no? ¿A qué grupo pertenecen esos usuarios? ¿Dónde, o sea, en dónde los ubicás? ¿Son clase media alta? ¿Es gente que consume, que compra sus muebles, digo, por ahí en algún hipermercado, porque puedes comprar muebles en un hipermercado, o es gente que busca en una mueblería o en un local de diseño, porque se interesa, porque tiene ese poder adquisitivo que le permite consumir eso? Entonces, bueno, todas esas cuestiones, por ahí son muy buenas para ayudar a determinar bien el usuario al cual estamos apuntando. Sí, A ver entiendo. bien O entonces sea, de qué manera tenemos que dar respuesta con nuestro producto. claro. Si es un nivel, digamos, profesional, o es gente, bueno, que, que tiene un comercio, digo, que se dedica a esa actividad, pero que tiene un buen pasar económico. Entonces, bueno, ¿cuál es ese usuario al que vamos a definir como nuestro, como el usuario para el cual vamos a diseñar nuestro producto? Sí, la clase Tener en pasada cuenta todas justo esas hablaste de cuestiones. eso. Sí, había escuchado. Tener en cuenta un poquito todas esas cuestiones. ¿Puedo decir algo? No sé si vos, Mauro, querías Sí, decir Lina, algo dale. más. No, con respecto a la altura, yo ya había más o menos investigado acerca de qué altura podía ser más o menos óptimo por el hecho de dejar las cosas colgadas, que era más o menos 160 centímetros, que más o menos es algo que es cómodo para todos. Dependiendo de si la persona es demasiado alta, ya ahí podría molestar, pero bueno, ahora me di cuenta que tengo que profundizar mucho en lo que sería el usuario, a qué clase de usuario podría estar destinado mi objeto. Pero más que eso, no sé qué decir. Bien. Sigo escuchando. Bueno. Yo lo que quería rescatar de la charla que surgió a partir de esta presentación es cómo me parece que lo clave de iniciar este trabajo es haber hecho un análisis de los contextos, de los que ustedes disponían, de todos ustedes. De ahí hubieran podido salir todas las argumentaciones, como se vio en el caso de Pilar. Ella argumentó en función de los contextos que analizó, que ustedes mismos compartieron en la carpeta, un sector, un segmento de la población al que va a destinar, por tal razón, alguna tipología o sea, el rango de edad, todo lo fue argumentando así. Así mismo Pedro, con el tema de las texturas y los colores, lo fue tomando de los contextos que él analizó. Porque en la otra lámina, acá por ejemplo en la de usuario, está como una secuencia de lo que hace, pero falta profundidad en el sentido, bueno,
¿qué hace con esas cosas? Se las saca, las toma, pero ¿dónde estaban? ¿Dónde las guarda? ¿Dónde las cuelga, las apoya? ¿Qué hace? Falta ese tipo de observación más sutil. Y en la otra lámina, cuando vos armás como están los objetos con los que vos decís que se relacionan, son dibujos, esquemas de paradigmas de objetos, pero no son representativos de lo que decían hoy en la charla, de un gusto, de una intención, de lo que compraría la persona, y no podemos hablar de una estética dada, específica, porque eso nos dice solamente, bueno, hay una en una silla, o están en las sillas, las mesas, sillones, tal y tal cosa. Pero, ¿qué tipo? ¿A qué estilo? Claro. ¿Sí? ¿Cómo es ese contexto? Entiendo. No para todos, no es solo para vos, digamos. Me parece Sí, que por en supuesto. general, de ahí sale toda la argumentación. Exactamente. Sí. Sí, son como estereotipos, digamos, los que vos estás poniendo, y hubiera sido bueno tener imágenes reales de lo que vos encontraste en esos contextos analizados. Claro, estoy trabajando mucho en lo que sería la etimología de una silla, pero no estoy trabajando en lo que sería Claro. qué clase de silla podría estar relacionada a ese Realmente, usuario y qué estética. claro, ¿cuál es ese mobiliario que consume tu usuario? Claro, claro, claro. ¿Cuáles son las características que tiene? Bueno, de dónde lo consume, dónde lo compra. Entonces, bueno, es muy interesante ahí la observación que hizo Irina, y todas esas cosas obviamente te van a ayudar mucho. Y son datos que, bueno, que son imprescindibles, diría yo, para poder llegar a una buena respuesta, ¿no? Bueno, gracias, Mauro. Muchísimas gracias a ustedes. No, a vos. A ver, ya miro quién seguía. Bruno. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Sí. Ahí le comparto. Dale. Avíseme cómo se vea. Sí, perfecto. Bueno, yo lo que más que nada, cuando empezamos con enfocarnos con el tipo de usuario que queríamos analizar, viendo más o menos el contexto que a mí me rodeaba, decidí enfocarme más en familias. Uno, más que nada porque las familias, como puse ahí, son núcleos sociales donde conviven varias personas, el mismo hogar, la misma vivienda. Todas esas personas realizan ciertas interacciones al entrar o salir de la casa, que eso es lo que más me interesaba, que es lo que ellos hacían. Puse las familias se componen por personas de diferentes edades, también de diferentes componentes, gente que labura y gente que estudia, o por ejemplo actividades de recreación. Pues puse qué es lo que me interesaba a mí analizar de las familias, ir a buscar cuáles son las interacciones que las personas realizan al ingresar o al salir del hogar, y para eso me basé muchas veces en preguntas disparadoras y después en un análisis fotográfico de los contextos que ellos tienen en su hogar. Después investigué en base a esos contextos, a esas preguntas, empecé a armar el cuadro de requerimientos, condicionantes, premisas, para ir empezando un poco a analizar en más profundidad. Otra cosa que hice más, después lo que había hablado en la anterior clase de Nico, que había comentado un poco de tener en cuenta los nichos de mercado regionales, me quise enfocar un poco en qué es lo que tenía cada familia, qué es lo que se observaba en los contextos de uso. Como pedí fotografías, como se puede ver en la mayoría de los hogares, lo máximo que podía encontrar era el cuelgallaves y a lo sumo una mesita chiquitita o mesa recibidora donde poder dejar algo. Pero la mayoría de los hogares no tenían nada. No había nada, ni siquiera mesa ni cuelgallaves. Después les quise preguntar a los que tenían en dónde por lo general lo compraban. Y la mayoría de personas me decían lo mismo. Ese tipo de cuelgallaves lo suelen adquirir cuando van a tipo ferias de artesanos, cosas así, y lo compran. No es algo que lo tienen en mente como una prioridad. Eso me interesaba mucho. También lo enfoqué un poco con el tema de la pandemia que estamos viviendo. O sea, buscar un objeto donde se puedan dejar las cosas al ingresar o
o al egresar de la casa, sacar las cosas, y además poder dejar, por ejemplo, un alcohol en gel o una botellita con alcohol para poder desinfectar, poder dejar las cosas que traemos de la calle, como las llaves o la billetera, el celular, barbijos también, poder colgarlos y pegarles también un poco de alcohol en gel no, alcohol diluido en agua. Como puse, se observan las interacciones que realizan los usuarios al llegar al hogar y no hay ningún elemento de higiene o desinfección al ingreso. Todos los usuarios que tienen que utilizar el mínimo de este espacio una vez al día. Por lo tanto, hay una gran interacción con el ingreso y el egreso de la vivienda, con todas las medidas que requiere en un contexto de pandemia. Lo que vi también mucho en los usuarios, en los contextos que estaba analizando, es que eran ingresos o al living o a una cocina-comedor, por lo general. Entonces eran lugares amplios, lugares donde sí había amplios en el sentido de que hay más de 2 metros cuadrados de ingreso. También eso me daba prioridad a dejar, a poder armar un futuro proyecto, un futuro objeto que sea unas medidas considerables. Y nada, más que nada eso. Lo que no hice mucho es preguntarle, enfocarle más que nada cómo es el recorrido de ellos cuando ingresan o ingresan durante la casa. Sí, pregunté qué es lo que hacían, ni bien ingresaban y qué era lo que hacían con esos objetos de uso cotidiano. Bien, una cosita simple de tu lámina. Primero que en vez de analizados dice analiados y me pone nerviosa. Me la comí la Lo cena. otro es que vos pones, o sea, la mitad de tu hoja son imágenes y la otra mitad texto. Y para consejo para todos, la idea es que sea cuando decimos gráfico conceptual, que sea, no por un lado la mitad de la lámina texto y la otra mitad imagen, sino que se vayan vinculando. Vos, por ejemplo, todas estas cosas que vos estás escribiendo ahí, las podés ir indicando en las imágenes. O sea, ponés imágenes, le podés hacer flecha o intervenir la imagen, marcar algo con color o sobre la imagen poner algo, ¿sí? Para que no sea todo texto e imagen, sino que sea más rápido de leer. O sea, mientras menos palabras usás, no sé, Más fáciles para explicar, indicaciones claro. mínimas, sí, con flechas o indicaciones en la imagen, con un texto reducido, es mucho mejor que poner mitad y mitad, ¿sí? Era una simple aclaración para todos de la cuestión gráfica conceptual. Además, hubiera sido bueno, digamos, que el punto de vista de las fotografías sea más amplio, ¿no? Para ver cómo es el mobiliario que hay en cada uno de estos contextos, para entender un poco qué es lo que consume su usuario, de lo que venimos hablando, qué es lo que compra. O sea, más vale, en lugar de saber dónde compra el portallaves, que es lo que vos encontrás, digamos, como elemento, como objeto que tiene en este momento donde puede dejar, bueno, las llaves, pero hay otros elementos que trae, que los tiene que ir dejando en otros muebles o en otros lugares de la casa, tener una idea de lo que venimos hablando, ¿no? Con los otros paneles, es repetir un poco lo mismo, tener una idea de qué es lo que consume, qué es lo que puede adquirir ese segmento, ese usuario que yo estoy determinando y para el cual voy a diseñar. Sí, sí. Entonces, claro, siempre analizar de lo macro a lo micro, o sea, porque lo que estamos, digamos, lo que deberíamos tener hoy y mostrar, más que un panorama, es tener una síntesis. Entonces, ¿qué es lo que ejemplifica al tipo de usuario consumidor y, para el cual yo voy a diseñar y al contexto en el cual vive ese grupo familiar, que vos determinaste que van a ser familias? Entonces, me parece que está faltando un poco, Bruno, en tu síntesis. O sea, tendría que ser realmente una síntesis. Porque vos ahí estás determinando, con esa síntesis, estás determinando algunos elementos que van a ser claves para el desarrollo de tu trabajo, ¿no? Como vos decís, vos paralelamente estás completando tu programa de diseño, lo vas completando. Entonces, bueno, me parece que hay cosas que deberían estar un poquito más determinadas y que acá todavía quedan
información muy confusa. Es una palabra, no sé si es confusa la palabra exacta. No está bien aclarado, digamos. Claro, yo por ejemplo no le di mucha importancia, que si tienes razón, capaz a los gustos de los usuarios, sino le di un poco más de importancia a si ellos eran conscientes de tener algo o hacer alguna, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra, que cuando lleguen a casa tengan una forma de hacer que se higienicen o que dejen las cosas que traen del exterior. Me lo enfoqué un poco más de ese lado y no tanto en los gustos del usuario, que también es un factor bastante clave. Claro. ¿Qué mobiliario les gusta? ¿Qué suelen comprar? ¿Qué es lo que más les interesa? ¿Por qué les interesa eso? ¿Sí? Claro. Está faltando también un poco, bueno, cómo se da esa secuencia de uso, que era lo que venimos hablando hace rato, cómo es ese contexto que vos estás determinando, entonces mostrar en una planta qué dimensiones, porque vos hablás de 2 metros cuadrados, es un espacio de 2 por 1, de 2 por 1 metro, entonces yo creo que puede haber, a lo mejor puede darse, estoy pensando en un pasillito de una casa, a lo mejor de una casa tipo antigua, que tiene ese como zaguancito, ¿no? De 2 por 1, y después está la puerta principal, donde vos llegás a un recibidor con asientos, o ya es el living. Entonces, bueno, quizás sean de dimensiones mucho más generosas, digo, ese espacio, que un espacio que tiene 2 por 1, que es como un pasillo en realidad. Entonces, bueno, creo que por ese lado, creo que te está faltando. O sea, me parece que lo que vos estás mostrando es parte del proceso y no es la síntesis que habíamos pedido para hoy. Ah, bueno. Y Bueno, buena la me da observación por... de Ani, Nacho, y buena ahí la también, observación sí. de Ani, de que esas imágenes tienen que estar asociadas al texto que las afirma o que las apoya, ¿no? Sí, dale, Nico. Con respecto al tamaño del producto, también tienen ahí una dualidad. O sea, ustedes pueden encarar el análisis de definición de tamaño. Obviamente, primero la oportunidad, siempre defino la oportunidad, pero si yo tendría que empezar a darle una dimensión al objeto, en el caso del programa, pueden empezar obviamente por el análisis de contexto, porque eso delimita el espacio que tienen disponible para la ubicación del producto, pero también tienen que hacer un relevamiento de los objetos que ustedes consideren que la persona toma y deja en ese lugar, porque eso también va a hacer que el producto, o sea, tenga la capacidad de almacenar esos objetos y por lo tanto les dé les dé dimensiones. Entonces, a partir de eso, tienen como 2 formas de encarar la medida del objeto. Ahí si puedo compartirles pantalla, mientras hablábamos, busqué unas imágenes que tengo de infografía como para que vayan viendo a qué nos referimos. ¿Lo hago Dale, ahora? Nico. Sí, dale. A ver. Después seguimos. Acá son rápidos, o sea, los paso como para... Fíjense con alguna foto, este es el armado de una silla, pero a esto nos referimos con secuencia de uso, un usuario interactuando con este futuro mobiliario. Entonces ustedes a través de fotografías pueden hacer todo el paso a paso de la persona entrando al hogar, qué hace cuando entra, deja las cosas, hace esto otro, cuando sale también. Todas esas cuestiones es lo que nosotros nos referimos con infografía o con panel gráfico conceptual. Lo tienen que hacer, o sea, con estas metodologías. A mí realmente, desde que estamos en el tema de la virtualidad, acostumbrado a ver bitácoras hechas a mano, la herramienta de la PC es como que está bueno, hacen entregas mucho más prolijas, no hay que estar tratando de entender qué escribieron en la bitácora, como algunos que tienen letra por ahí un poco rápida, pero también rigidiza mucho la computadora. Es una herramienta que no les permite expresarse a ustedes como realmente lo quisieran hacer. O sea que a mí me pasaba con mis compañeros cuando cursaba la carrera, por ahí también en segundo año, tercer año, cuando ya uno empieza a trabajar en bitácora de manera con su propio estilo, que uno veía un dibujo, veía un esquema y ya sabía de qué compañero era. ¿Por qué? Porque le ponía su impronta a la bitácora. Le ponía su forma de trabajar, su técnica, su forma de contar una secuencia de uso, una secuencia operativa, un gráfico. Yo tenía un compañero, por ejemplo, que trabajaba solo con una lapicera Bic negra y con eso hacía todo, hacía unos paneles, unas infografías espectaculares, pero era su estilo.
Entonces, no tienen que dejarse llevar por la PC o por el software para armar los paneles que tengan, porque eso los está censurando a mostrar su propio estilo de cómo ustedes mostrarían la infografía. Entonces, les pido que, si lo van a hacer en la computadora, traten de ponerle su impronta, o sea, cómo van a mostrarla. Acá hay otro ejemplo de un paso a paso de una persona, lo busqué al azar, o sea, ¿eh? Perdón, Nico, pero bueno, insistimos mucho también con que trabajen a mano alzada, después pueden sacar una foto de ese gráfico, le doy color, lo trato, le doy tratamiento, después lo subo, en lugar de poner una foto o una imagen, como yo decía, que es un estereotipo y que no muestro, no muestro realmente. Sí, aparte, en el dibujo anterior que él muestra, el usuario no tiene tanto detalle, el objeto tampoco está detallado, no es nada realista, ni con sombra, ni nada, es algo rápido. Puede ser un monigote, está sí, seguro. perfectamente mostrado. Después, fíjense, trabajar la infografía, siempre que le pidamos pasar en limpio un panel o una entrega, o si tienen que exponer, está bien, o sea, estamos todos aprendiendo, lleva su tiempo hacer toda esta infografía, pero un diseñador industrial tiene que tener la parte también de comunicador visual, porque justamente nuestros productos los tenemos que tratar de vender, en este caso a nosotros, los docentes, en el caso futuro, a un cliente. Entonces tengo que aprender a mostrar todo lo que yo haga de manera dinámica, justamente porque todo el tiempo que me lleva a leer un texto, lo puedo hacer con una imagen. Fíjense esto, una secuencia de uso operativa, por ahí no hace falta el fondo de la playa y todo eso que hace que la imagen se complejice la visual, entender qué pasa, pero bueno, o sea, ir trabajando con este estilo gráfico, el bosquejo rápido, el esquema, hago un bosquejo de la entrada del hogar, dibujo una mesa, trato de acompañar con una fotografía, como decía Nacho, para ver qué estilo o qué sintagma acompaña. Esta es la metodología de bitácora que usa el diseñador industrial. Un gráfico grande, siempre mostrando detalles, corte, una referencia, poco texto. Yo le decía ahí, poco texto y mucho gráfico. Justamente son todas imágenes que hablan de cómo desgloso un producto, cómo lo analizo, las flechas importantísimas, flechas ilustradas, flechas que me indiquen movimiento, flujo dinámico para ver dónde se mueve el usuario. Panelería, o sea, traten de nutrirse de eso, de buscar en internet, porque esa es la metodología. Capaz que ustedes está bien, están en los primeros años de la carrera, se hace complejo desde la virtualidad mostrarles esas cuestiones, ver bitácoras de compañeros, encima todas las bitácoras son virtuales ahora, pero la metodología de trabajo es esa, o sea, tienen que tratar de pulir su impronta para que cada uno se sienta cómodo con su bitácora y aprenda a comunicar con su forma de comunicación, o sea, que sea única, esa comunicación es única, cada uno tiene la suya, le gusta a algunos usar más texto, otros más gráfico, pero básicamente lo que tienen que hacer es la velocidad de comunicación. No es por quisquilloso que los hagamos presentar infografía, es por la velocidad de comunicación. O sea, un panel de diseño industrial con toda la información que tiene que verse en menos de 1 minuto y medio, 2 minutos, o sea, se tiene que entender la dinámica y la jerarquía de la información rápidamente para que el otro que lo está recibiendo esa información lo haga de la manera más rápida y entienda dónde está ubicado ese producto, quién es el usuario consumidor, cuál es la problemática, cuál es la oportunidad de diseño que se está trabajando. Todo eso tiene que ser menos de 1 minuto y medio, 2 minutos como mucho. La otra persona está entendiendo el proyecto, lo tiene que enseguida comprender. Por eso insistimos en la infografía. Además que es fundamental para ustedes, digo, ejercitarse en el dibujo a mano alzada, ¿no? En el trabajo a mano alzada, sobre todo ahora que estamos a una semana de entrar en la etapa de conceptualización, en la fase de conceptualización, de ideación, donde ya tengo que empezar a graficar, a dibujar esas ideas. ¿Cómo lo van a hacer? No lo van a hacer buscando fotos o imágenes en internet, porque la propuesta va a ser propia de ustedes y para eso tengo que dibujar. Sí o sí tengo que dibujar a mano alzada. Entonces, acostúmbrense a que a lo mejor todo lo que dibujo, lo dibujo a mano alzada. Si no quiero escribir porque tengo letra fea, puedo escribir el texto en la compu, pero después organizo esa infografía, esas láminas, como decía Nico, y hago un mix entre lo que yo estoy dibujando y le doy mi propia impronta, ¿no? Y lo sensibilizo, le doy sombra, le doy color, muestro las texturas, muestro los materiales, porque también lo puedo mostrar con los dibujos. No es necesario que sea una fotografía.
Ahí todavía dice la computadora, no te limita, la computadora es una herramienta. O sea, si yo agarro un taladro y no lo empiezo a agarrar para todos lados, obviamente voy a llenar agujero toda la pared, pero la idea es saber usar la herramienta. Enfocarse. ¿Qué quiero hacer primero? ¿Ustedes qué hacen cuando tienen que hacer un panel? ¿Empiezo a tirar imagen en una hoja en blanco y la acomodo como caen o diseño la lámina? Empiezo a ver el equilibrio. ¿Qué quiero mostrar primero? O sea, se hacen la pregunta, ¿qué quiero mostrar en el panel? Entonces, a partir de eso, tampoco existe la persona que dibuje mal, simplemente la persona que no sabe observar bien lo que quiere realizar, y todo el resto es práctica, chicos. O sea, yo considero que un buen equilibrio es una fusión entre el dibujo a mano y la computadora, como decía Nacho. Los textos, obviamente, es mucho más simple para un panel hacerlos con la computadora, pero la expresividad que tiene la mano al dibujar en bitácora, la computadora nunca vas a poder lograrlo, o sí, bueno, el que labura con una tableta digitalizadora y todas esas cuestiones, pero es práctica, chicos, es animarse un poquito cada día a incorporar nuevas herramientas hasta que encuentre la herramienta que me guste, que me sienta cómodo, que me sirva, pero no se queden con lo primero que hagan, porque esto es un proceso, todos los días van a aprender, van a seguir aprendiendo, y es práctica, no hay otro secreto, es práctica, práctica y más práctica. Exacto. Aparte, bueno, en sistemas les están pidiendo representación sensible, ¿están haciendo, este año están entregando, Nico? Bueno. Sí, siempre, siempre. Bueno, el tema que entonces... sabés qué pasa en sistemas, yo tengo alumnos de cuarto año, o sea, es el tema que pasa. Pero bueno, sí, o sea, como le venimos insistiendo tanto en esta materia, ya le dijimos, en sistema también, que siempre cursen primero las materias, vamos a llamarle perimetrales, las que son... no son talleres, para que justamente cuando cursen taller vuelquen toda esa información, y tanto en maquetería siempre como dibujo expresivo cuesta, porque encima de esta modalidad mucho no se puede transmitir eso, el lijar algo, un pedazo de polifán, lijar un pedazo de madera, el dibujo a mano, pero bueno, o sea, se va a terminar un día todo esto y volveremos a ser todos felices. Exactamente. Igualmente sean felices mientras dure, o sea, sean siempre felices. No, me parece que buenísimo y muy oportuno el aporte, Nico, para ir a aclarar un poco la cosa. Bueno, seguimos. ¿Quedó claro entonces, Bruno? Sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias. No, vos. Bueno, Valentina, ¿vas a compartir pantalla? Dale. Sí. Ahora te toda la presión, pero bueno. No, ninguna presión. ¿Me avisan si se está viendo? Sí, se ve perfecto. Ah, genial. No sé si tapa el coso de cargador de Zoom. No. Se ve bien limpito. Listo, por ahí me tapa y por ahí no. Bueno, en el análisis del usuario, más que nada, como yo ya había contado algunas clases, yo no me basé en hacer encuestas por ahí, pero porque a mí personalmente no me sirven. Entonces me fui a casa de conocidos y de gente que sé cómo hacía sus secuencias y esas cosas. Fui a la de mi hermana, a un montón de amigos, y así como que fui chumeando. Entonces ahí más que nada, viendo en esas casas que yo conocía y los usuarios que estaban, saqué más o menos un porcentaje de la cantidad de quiénes son las personas, digamos, que están, como para sacar también el usuario. Ahí saqué que, bueno, más de la mitad en general va a ser trabajadores de hasta 50 años más o menos y estudiantes universitarios. Niños, estudiantes secundarios, gente ya mayor, jubilada, de en adelante, no eran tantos, ahí están los porcentajes. Entonces ahí saqué más o menos los usuarios en general, que sería de trabajadores de universitarios entre 18 y 50, y de clase media. Le fui pidiendo fotos, que en la bitácora tengo, le fui pidiendo fotos, yo si ya la conocía, digamos, podía sacar también más o menos en qué clase andaban. Por otro lado, otra cosa que vi, y me puse a investigar también, era las actividades que realizaban estas personas, tanto dentro como fuera del hogar. Bueno, todo lo que es trabajo y estudio, este año fue, y bueno, el año pasado también fue mucho dentro de la misma casa, digamos.
después el resto de lo que sea esparcimiento de actividad física también eran actividades que se podían hacer afuera. Y bueno, ahora el trabajo y el estudio también se está volviendo de a poco a esto de dentro de la casa, fuera de la casa, y cómo se interactuaba en ese sentido. Y ahí más o menos lo que muestro con estas fotos, que yo en la bitácora lo tengo en video, pasa que si lo ponía en video acá no me dejaba reproducirlo, entonces estoy sacando como capturas. Es una de las secuencias de entrada de la casa, en la que, bueno, mostraba más o menos cómo la persona iba interactuando en esa misma sala, que bueno, ya voy a mostrar más adelante. Vemos que, bueno, entra y lo primero que hace es dejar las llaves, se saca la mochila y bueno, el barbijo ahora fundamental que lo deja colgado, y me pareció re interesante que se usen, además de objetos propios para lo que es organización, como es la mesa que aparece en la llave, que usen sillones, que usen sillas, que se usen otros objetos que capaz no fueron destinados para eso, pero son como destinos secundarios, si se quiere, de para qué se usa. Así que bueno, ahí sería un estudiante de secundario, que no sería el usuario promedio, pero bueno, casi. Era lo que pude sacar, porque traté de sacar algunos videos, pero los que salieron más o menos lo traté de poner acá en la síntesis. Y en contexto, ahí sí, como les dije, digamos, dentro de lo que sería encuesta, que en realidad fue ver los que yo conocía, vi que la mayoría de las personas, bueno, están en casa de familia, donde aproximadamente 5 personas conviven. Serán, no sé, de las que vi, 10 personas vivían en casa de familia. Después, si bien fueron muy minoría, 2 personas en departamento, 1 en un ambiente, los quise poner también como para tenerlos en cuenta de que no solamente todos están en casa, sino que también hay otras realidades. Y bueno, acá por ejemplo, 2 personas convivían con otras 2 personas en un departamento, 1 persona en un ambiente, pero quería mostrar más o menos eso de que hay otras cosas, digamos. Teniendo en cuenta que la mayor cantidad de personas está en casa de familia, hice un plano, un esquemita de una planta de mi casa, que era la que me sé más de memoria, digamos, que ahora que me doy cuenta no les puse las medidas acá en la síntesis, pero la bitácora la tengo, que es de más o menos de 5,5 por 4, por ahí, algo así. Y bueno, más que nada lo mostré como para ver la disposición de las cosas que están, y bueno, que también es uno de los lugares promedio. Por lo general uno entra a la casa o al departamento o a donde sea, y lo primero que tiene es un ambiente más de living, de sala de estar, de comedor. Así que nada, fui viendo eso. Bueno, también lo que vi, esto que les decía anteriormente, de que además de mesas también hay lugares donde se cuelgan las cosas, como son las sillas, los sillones, y también vi muchos que tenían, por ejemplo acá al lado también, no se llega a ver ahí porque está lejitos, pero bueno, en la foto después se ve bien, están como los cuadritos para colgar las llaves, serían. Eso vi que tenían varias casas, sin embargo había otras que no, y que eso también lo puse en la bitácora, pero la mayoría tenía. Y bueno, también estuve analizando más o menos los objetos con los que interactúan las personas, digamos, y fui viendo también los que permanecen más tiempo en el lugar, los que permanecen menos tiempo en el lugar, porque después se llevan o se usan más seguido. Por ejemplo, los que se pueden llegar a quedar en el lugar, bueno, las llaves, un abrigo por ahí se queda más tiempo, el barbijo, un paraguas, una mochila, un bolso ocasionalmente. Y después, bueno, lo que se deja más también, bueno, el celular, porque lo tenemos constantemente, y la billetera, que por ahí la dejan, porque la dejan rápido, que eso también escuchaba, me contaban, la dejan rápido ahí, por ahí, porque tienen que hacer otras cosas, pero después se la llevan por esto que decías vos, Nacho, en algún momento, de que la guardabas en algo para que no quede a la vista. Eso lo vi mucho también.
Y después, bueno, anteojos, que ya sean anteojos de vista, de sol, que por ahí me sorprendió que haya gente que deja los anteojos, lo normal, lo de vista, por ahí, pero varios me dijeron eso y yo dije, fue interesante. Así que bueno, más o menos eso. Me gustó eso que hizo Pedro, me parece, de ver también las perillas de la luz, esas cosas también no las tuve en cuenta, pero me gustó eso, ya me lo anoté para agregar. Bueno. Pero eso más que nada. Y de acuerdo a lo que venimos charlando, Valentina, ¿qué te parece que deberías ajustar por ahí o qué profundizar de lo que estás presentando? Yo creo que uniría más lo que es texto e imagen, por ahí sí está unido, pero es como que siguen quedando como en bloquecitos foto, imagen, foto, imagen. Yo eso creo que lo haría. Después, bueno, agregar más secuencias de uso, yo agregué una sola, creo que agregaría más completa también, de otro punto de vista. Después también, lo que me gustaría hacer, por ahí en esta sí esquematicé, dibujé algo, pero en esta no tanto, y capaz que podría haber hecho algo más de dibujo, para bocetear, para manejar, pero eso más que nada, pero seguramente hay algo más, pero a simple vista más que nada. Sí, por ahí a lo mejor el usuario que elegiste no es muy representativo, digo, porque está un poco despojado de cosas, está de pantalón corto, de ojotas, o sea que No, sí, no, evidentemente o sea, no viene de literalmente laburar. estaba ahí. No, literalmente llegué ahí y me dijo que se estaba volviendo de un amigo, entonces dije, bueno, espera que te voy a estar grabando, entonces bueno, pero sí. Eso sí también lo podría haber hecho. Pero bueno, pero también lo mismo, ¿no? Por ahí, en cuanto al otro panel, digo, faltan un poco, se ve, aunque se ve ahí en la primera foto, un poquito el mobiliario que hay en esa vivienda, por ahí falta un poco mostrar cómo son esos sintagmas, ¿no? ¿Qué paradigmas los componen? ¿Qué tipo de consumidores son? ¿Hacia qué apuntan? Lo que mostraba por ahí Pedro al principio, las maderas, cómo eran, las telas, bueno, que son todas referencias que son importantes a la hora del análisis, de las cuales ya hemos hablado bastante, así que bueno, está bueno que se den cuenta solos a esta altura del partido de cuáles son las observaciones que venimos haciendo. Sí, yo me anoté todo eso como para agregarlo ya, así. Profe, no sé si quieren hacer algún comentario, si no pasamos a otro para ir un poquito más rápido y ver si todos los que están dispuestos a compartir pantalla pueden continuar compartiendo. No sé si quieren hacer un comentario. No, parece, o sea, está muy bien. Que por ahí les preguntaría a todos, en general, a ver si se arma el debate, para qué, o sea, ¿qué consideran ustedes por qué hay que hacer la secuencia de uso? ¿Qué se detecta? ¿Para qué sirve? Ajá. Para determinar las conductas de los usuarios, cómo manejan sus objetos, cómo, digamos, la secuencia de cómo entra y cuelga, apoya algo. Perfecto. ¿Y qué más podríamos detectar? Yo por lo menos... Igualmente, perdón. No. Yo por lo menos como que relevé a varias secuencias de usos y comparé. Muchos, digamos, no dejan los zapatos o a algunos les falta algún otro mueble o utilizan otro tipo de muebles para algo en específico, como ese tipo de cosas. Ahí dijiste algo que es clave, Valeria. O sea, también detecto en la secuencia lo que puedo ver y lo que no veo también. O sea, eso es importantísimo, porque ahí es donde está justamente la capacidad del diseñador industrial en detectar oportunidades de diseño. O sea, yo puedo analizar una secuencia de uso y puedo detectar miles de conductas, todo lo que veo en la secuencia, lo que puedo fotografiar, lo que puedo dibujar. Pero también tengo que afinar el ojo para poder detectar lo que no hay visible, justamente las necesidades que tiene este usuario. Entonces eso también lo puedo comentar o hacer conclusión de esta secuencia de uso operativa que estamos requiriendo, donde puedo aportar esas cuestiones para empezar a formar esta opinión de la oportunidad de diseño. ¿Queda claro? Sí, buenísimo, profe. Yo lo que iba a agregar es que
hay tantas secuencias de uso como usuarios, pero dependiendo del Seguro. objeto, por ejemplo, para un barbijo, no hay mucha secuencia de uso. Sí, 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 exactamente. Ahí también lo que tienen que hacer es poder hacer una síntesis. Como también hacen la síntesis de la bitácora, también tienen que hacer síntesis de secuencia operativa, tratando de buscar la media, o sea, el resumen, digamos. O sea, evalúo 20 personas que hacen cuando entran a su casa y cuando salen. Bueno, ¿cuál es el promedio de cuestiones que se repiten o cuál es la secuencia operativa normal, digamos, o sea, normal o dentro de los parámetros de repetición, para poder evaluar la conducta general? O sea, siempre, acuérdense que siempre diseñamos para la población, para la generalidad, no para usuarios individuales y unitarios. O sea, siempre tratamos de acaparar el mayor nivel, o sea, el mayor mercado posible para que consuman nuestros productos. Con respecto a esto de la segmentación, Valentina, me quedó en duda, tal vez lo hablaron, perdón, me lo perdí, pero ¿por qué definís en la lámina anterior que el usuario acá, Entre 18 y 50 años. trabajadores y estudiantes, vendría a ser eso Ah. los que vos analizaste, pero no necesariamente es tu usuario meta, diríamos? Claro, claro. Yo busqué entre los que había encontrado, los que había analizado, me fijé cuáles eran los grupos más grandes, digamos, como para enfocarme, o para ver también, digamos, con qué gente, con qué realidades me encuentro también. Y ahí fue que vi que y la mayoría eran trabajadores y estudiantes universitarios, digamos. Y después fui definiendo también las edades en base a lo que fui analizando de los espacios de las personas. De los grupos. Bueno, pero mi pregunta es si, por ejemplo, vos vas a tomar por un lado trabajadores y por otro lado estudiantes universitarios, ¿cómo harías para como conjugar esos dos segmentos que por ahí tienen intereses y capacidades económicas diferentes? Sí, sí, lo mismo me estaba viendo también como que no sé si diría que no definí un usuario, sino como que se me hizo tan grande y yo pensé, antes de hacer el relevamiento así en porcentaje y viendo, como que pensé, bueno, seguramente van a ser más estudiantes universitarios o gente si trabajaban capaz que no eran tan grandes, pero Ya claramente estás hablando de un veo que me segmento más equivoqué. joven, digamos. De un segmento más Claro, joven. yo pensé que me iba a encontrar con una parte más joven, y bueno, vi que quedaba re distante, así que yo seguiría analizando más en profundidad como para llegar a uno por lo menos entre medio de ambos. Ajá. Bien. Bueno, Bueno, gracias Valentina. a ustedes. Micael, ¿vas a compartir pantalla? Bueno. Dale. ¿Sigo yo? Sí, sí, seguís vos. Me tocó. Llegaste A ver. al orden. ¿Ahí se está viendo? Sí, 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 se ve. Bueno. En principio, toda la información la saqué de una encuesta que más o menos era de 80 a 85 personas y de entrevistas, que fueron algo de entrevistas personales, creo que fueron 10 o 9 por ahí. Bueno, básicamente el usuario lo definí, con los datos que están acá, el rango etario de 18 a 44, me quedó mal, es a 44. El grupo de convivencia en una familia, el promedio eran grupos familiares, había viviendas individuales, pero era minoría. Entonces definí un grupo familiar de 4 o 5 personas, de clase social media, con niños en la familia, 1 o 2 por lo general. La estatura promedio es un dato que lo saqué de internet, 1,66. Mascotas es presente, 1 o 2. Poca actividad deportiva, canales de información, redes sociales, que bueno, puede llegar a servir en la promoción o más que nada la promoción del dispositivo. Los usuarios eventuales, que son por lo general las visitas, y entre ellos puede haber niños o adultos mayores con sus respectivas limitaciones o condiciones particulares.
Las salidas más frecuentes del usuario es a trabajar, a estudiar o a hacer las compras, son las más, se hacen o diariamente o semanalmente. El nivel de educación secundaria universitaria, que no es absoluta, digamos, ¿cómo se dice? Que deja fuera a los que no son secundario universitario, pero está relacionado igual que la edad con los condicionantes que están abajo, que figuran de la consigna, digamos, de la consigna del fabricante, de las especificaciones del fabricante, que tiene que ser apto para realizar el armado y con conocimientos básicos, digamos, para el ensamblaje. Entonces, lo puse secundaria universitaria, pero no necesariamente, digamos, es más o menos que cumpla con eso, que sea apto para el ensamblaje de la pieza. Y bueno, y las salidas que son más ocasionales, que son recreativas o sociales, que pueden ser ocasionales o eventuales. Bueno, los usuarios eventuales lo aclaré. Los objetos más frecuentes, que son los que ya vimos la mayoría: llaves, barbijo, celular, abrigo, mochila, billetera y el alcohol. Y otros objetos menos usados, que también los saqué de las encuestas, que eran gorros, paraguas, bolsos, lentes, calzado, que se puede considerar como uso ocasional o eventual, que no se usa con frecuencia, pero en cierta ocasión está, y no sé, estaría bueno que esté contemplado en el diseño. ¿Andan en patas? ¿Cómo? Pregunto, digo, ¿andan en patas? Porque, o no dejan el calzado ahí, no dejan, o no se quitan el calzado. No dejan el calzado, no, claro, no dejan el calzado. No, Bueno. o sea, desde el... O sea, yo la pregunta estaba mejor planteada, pero yo lo asumo que es que cambian el calzado cuando ingresan. O sea, bien. En la casa adentro no andan con el que están afuera, No, digamos. claro, no entran con el calzado con el que llegan a la vivienda. Exacto. Ahí está. Bueno, acá salida frecuente es lo que ya puse. Bueno, la frecuencia de los objetos, que es lo que dije recién, que por lo general llave, celular, barbijo, billetera y alcohol se da en casi la mayoría de las salidas y en la mayoría de los usuarios. Usualmente alguna mochila y también ocasionalmente abrigos, depende por ahí la época. Y en cuestiones de responsabilidad en cuanto al COVID, la gran mayoría se desinfectaba a sí misma, digamos, las manos, pero no tanto los objetos. O sea, se contemplaba para una desinfección propia, digamos, pero los objetos era como que no tenía tanta importancia. Y después del contexto, bueno, esos son los resultados de la encuesta, y el contexto, yo determiné, a partir de justamente las encuestas y las entrevistas, que iba a ser una casa familiar, como ya vimos en la otra hoja. El ingreso, por lo general, se da en el living y comedor. Había eventuales casos de otros lugares, pero la mayoría living y comedor, que no tiene un lugar específico. El tamaño de ese ingreso promedio, 3 metros y medio por 3 metros y medio por 3 metros. Digamos, no era gigante, pero se podía hacer algo de un tamaño considerable. Bueno, recibidor no tenía, la gran mayoría tenía portallaves como único organizador en la habitación. Y bueno, mascota, que yo lo había dicho, y los muebles cercanos por lo general son de madera o derivados, pero la mayoría madera natural, que es el promedio de casa que yo pude deducir. Después, los objetos, bueno, separé los que se apoyan, que se dejan por lo general sobre mesa o sobre algún estante cercano a la puerta de ingreso, celular, billetera, el alcohol, y después lo que es llaves, mochila, barbijo y abrigo colgados, o en perchas, o en la mochila, perdón, en la silla del comedor. Y acá, bueno, acá básicamente es que
en resumen, para no leer todo, se vio muchas habitaciones o comedores donde se dejaban las cosas sobre la mesa, o sea, no había un lugar específico para ordenar, que había presencia de objetos de mascotas, collares, correas, accesorios que se usan para las mascotas. Bueno, este es que el ingreso justamente del living comedor, ingreso de la mayoría de las viviendas. Bueno, acá claro lo de la silla, respecto a la mochila y los abrigos, que se suelen usar la silla como percha. Acá lo de los muebles de madera, que la mayoría son muebles de madera natural que acompañan la habitación, digamos que es el material más elegido para los muebles. La presencia de mascotas permanentes o eventuales que aparecen con alguna visita y que, bueno, tienen sus accesorios, que llevan sus accesorios consigo. También lo mismo, pero con niños, que puede que no haya, pero eventualmente puede visitar algún niño, y bueno, eso más que nada considerando la ubicación del dispositivo y la distribución de los objetos en el dispositivo para evitar accidentes y demás. Y definió una altura promedio de 1,60 de la altura óptima, digamos, o más accesible para los objetos de primera, no sé si necesidad, pero los más frecuentes, digamos, que estén a esa altura sería el promedio de lo más fácil a la vista y para tomarlo. Bueno. Y eso fue todo. Bueno. ¿Qué te parece de lo que hablamos que faltaría un poquito para ajustar, ¿no? Yo veo que vos estás identificando un segmento que es el de familias jóvenes, ¿no? Con hijos en edad escolar, que tienen actividad social, que están metidos en redes, ¿no? Que hacen salidas, digo, ¿eh? O sea, Sí, más sí. o menos ese es el segmento el que vos identificaste como usuario. Sí, sí. Digo, Sí, resumiendo. por muchas razones. Básicamente por los datos de entrevista, de encuesta, perdón, que es el promedio, y también por la cuestión del condicionante del armado, digamos, que también te limita un poco para abajo y para arriba. Entonces... A mí por mi vista del INSEE me cuesta un poco ver las imágenes de contexto. Ahí va mejorando. Ahí va mejorando. Sí, está bien. También me parece que acá habría que haber hecho, por ahí en esta que está acá arriba a la derecha se ve un poco más cómo es esa cocina comedor que estás mostrando, ¿no? Haber sido un poquito más generoso con el punto de vista, como para ver un poquito más cómo están compuestos esos sintagmas que estás mostrando, cuál es el tipo Sí, de es movilidad. algo que me lo anoté. Eso me parece que por ahí hubiera estado bueno mostrarlo mejor, ¿no? Que es un poco lo que venimos hablando en la mayoría de las presentaciones que se vienen dando. ¿Alguien más quiere opinar algo? ¿Hacer alguna observación? ¿Profes? No, la verdad que bastante bien, se ve que es un poco gráfico conceptual, pero lo mismo que en todas. Sí, se repiten un poquito las mismas observaciones que ya hemos venido haciendo, ¿no? Y por ahí utilizar, bueno, usen más la mano para dibujar, fotografiar o escanear y subir lo que sea propio producido, que tenemos muchas ganas de verlo. Así que, bueno, gracias, Micael. Vamos a ver quién sigue. Juan Bertón, ¿estabas? Juan, ¿quieres compartir pantalla? Dale, comparto. Bueno. No vamos a ver Después muchos lo que más. está en la lista, por ahí estaría bueno alguno que tenga cosas, algo Claro. diferente que haya analizado, también como para mostrar como ejemplo, también está bueno.
Exacto. Este es el usuario que es más o menos igual a todos. No encuentro mucho. Lo que sí es acá en el contexto que yo usé más fotos Ajá. y puse una secuencia de uso acá abajo. Va, no secuencia del usuario cuando entra. Y Bien. lo que destaqué en los ambientes era que, o sea, yo analicé más, pero no los puse, están en la bitácora, que en la gran mayoría no contaban con un elemento de diseño, porque tampoco quise poner un objeto de elemento de diseño que se pueda dejar la gran mayoría de los objetos. Sí, en una que Claro. lo puse acá, que es en la segunda, en la del medio, que tiene sí el elemento, pero en las otras no encontré. Y yo analicé, si no me acuerdo, no recuerdo, 6 contextos, y de los 6 todos ingresan a distintos lugares, excepto 2 que ingresan al living. Uno tiene un hall, bueno, en mi casa que entro por el garage, otro que entra por el living y comedor y todo eso. Y veo bien los espacios que se podrían llegar a colocar el elemento que tenemos que diseñar. Bueno, también el promedio es de 4 habitantes, que se ingresa, bueno, por una puerta o portón, no es mucho más. Y eso sería la síntesis, ¿no? Bueno. Los contextos. ¿Y el usuario que determinaste, cuál era en la primera? Acá en esta. Ajá. Hombre-mujer de 18 a 70 años y de 1,70. Bueno, preferencias, porque en las encuestas también preguntamos del producto en sí, qué priorizaba, si su preferencia era colgante o con apoyo en el piso, qué textura, colores, y bueno, las convivencias y los hábitos que tenían y qué objetos llevaban cuando entraban y salían de la casa. Bien. Bueno, sería bueno, a ver, me parece que está bueno lo que está proponiendo Ani, que si hay alguien que quiere compartir pantalla y que tenga para aportar algo diferente de lo que estamos viendo, estaría bueno para verlo, o todos están más o menos inclinados hacia lo que se está presentando. En este caso, a mí me parece que todo lo que es contexto, ponerle, no sé, la convivencia, dice ingreso a la casa y demás, todo eso se debería como mostrar y el usuario definir un poco más. Porque se pone estatura promedio, que está bien, puede llegar a servir o no. No sé si tiene mascota, no sé si le es útil esa información o no. Es como que está todo, son muchos datos lo que tenés. Falta analizar ese usuario, enfocarte en qué usuario vas a hacer, qué hace, qué no. ¿Se entiende un poco? Es como que estás... A lo mejor pienso que lo de la mascota, a ver, porque yo tengo mascota, entonces no tengo tampoco un lugar donde dejar por ahí la correa del perro cuando lo saco a pasear, entonces queda por ahí arriba de un mueble, siempre en el mismo lugar para no perderla, o queda colgada. Totalmente. Entonces está Totalmente, bueno, pero porque poner ese dato puede ser como... otro elemento, ¿no? A tener en cuenta, digo. De la casa. Como la mascota, como Totalmente, miembro. yo también le cuelgo la correa de mi perro, pero Claro. poner, no como un dato que tienen mascotas, sino como poner como un objeto más para ese lugar que Claro. se van a dejar o organizar cosas. Por eso Exacto. digo que están los datos, pero faltaría como procesar esa información y poner las cosas que realmente te van a ayudar a diseñar. Tal cual. Sí, sí. Matizarlo un poquito más. Exactamente. También algo que no se tiene muy en cuenta es el tema del correo. Las facturas cuando llegan se ponen por lo general en la entrada para pagar. No sé, por lo menos en mi Ajá. casa. Sí. Bien, algo que no se ha Paquetes, si nombrado alguien aún. llega Ay, algo. es cierto, es Por algo lo- que todavía no hemos hablado, nadie lo Por lo nombró. menos yo puse gráficos de paquetes, de facturas, de los recibos de las facturas y todo eso y dónde se colocan. Digamos, Ajá. en uno de mis usuarios hay ¿Querés un... compartir pantalla, Valeria? Dejo de compartir. sí, dale. Dale. Gracias, profe. No, a vos, gracias. A esto me refería, que por lo menos en uno de los productos que tiene uno de mis usuarios está el portallaves y también donde se colocan las facturas y lo mismo acá. Ajá.
Digamos, eso es algo diferente de lo que puse. Sí, actualmente hay muchas cosas digitales, la mayoría de los servicios se pagan por home banking y demás, pero sigue existiendo. Algo de papel todavía. Sí. Sí, no, literalmente, o sea, en mi casa todo se recibe en papel, no sé, pero siempre se recibe en papel, y lo que es el delivery y los domicilios. Claro. Las Para- cartas documentos siguen llegando en formato de papel. Y por más que paguemos por home Intimaciones. banking, Las sí, intimaciones, no sí. sé. y por más que paguemos por home banking, llegan las facturas igual en papel, los Sí, servicios. sí, es cierto. Bueno, hay que adherirse a la factura online, che. La factura Vamos a digital, sí. actualizarnos. Para contaminar menos. Por ahí, digamos, los encargados de pagar esas facturas y todo eso son adultos mayores, y no utilizan tanto las redes sociales o correos electrónicos. Entonces, por eso sigue llegando, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, bueno, eso podría aportar eso. También, bueno, la rutina, analicé en sí. No sé si quieren ver todo, porque igual es como lo mismo. Pero analicé acá 6 departamentos y casas. Y bueno, ella es mi mamá, y fue cuando iba a ir al trabajo y de llegada, ¿no? Entonces, pues donde ponían los objetos para listarlos, donde agarraba las llaves, los tapabocas, cuando entraba donde se desinfectaba. Esa es la casa de 2 pisos, entonces en las escaleras, y al llegar al segundo piso, pues lo mismo, sillones y portallaves. No sé, Ajá. pero los portallaves ahorita en la pandemia se convirtieron en un lugar para colocar los tapabocas, entonces lo definiría como ganchos. Y lo que Bien. decía Nico de lo de la secuencia de uso, lo que comparé es con otra rutina de entrada, es que hay chicos que se retiran los zapatos de pronto porque el piso, bueno, acá en el contexto puse que habían pisos laminados y de cerámica, y algunos son de madera, entonces por ahí no quiere que se ensucie o demás, los ponen debajo. Bueno, esa persona en específico lo puso en el baño público. Y hay otra persona que no tiene un objeto, digamos acá en esta sección, yo puse lo que ellos necesitan. Entonces necesitan un espacio para zapatos, que acá son cajas recicladas, que me pareció buena idea, pero ellos querían un espacio para organizar eso. Y algo como muy general de lo que vi es que todos los productos para colgar las cosas no es integral, sino es separado. Por ejemplo, el portallaves está detrás de la puerta o al lado de la pared, pero para poner las cosas están en una mesa o en un living o en una silla, todo por separado. No hay algo como integral, un mueble que tenga todo para colgar, No, para apoyar, hasta para ahora fíjate que sentarse, no para hemos guardar. visto, hasta ahora fíjate que no hemos encontrado a nadie que tuviera un mueble que pudiera satisfacer todas las necesidades, ¿no? Todas, como se ven en las imágenes de Google, que vi un recibidor, un mueble de recibidor, y tenía todo eso. Entonces, o sea, nada comparado a la realidad. Eso Bueno, por esa parte. perfecto, Valeria. Dale. Gracias entonces por el aporte. No sé si alguien más que tenga también algo diferente, o haya encontrado algún otro elemento por ahí de los cuales no hemos hablado todavía y que quiera mostrar más allá digo, de lo que estamos viendo en la generalidad de las presentaciones, ¿no? Si tienen, chicos, alguna duda, o sea, general, después de haber visto estas presentaciones, que les haya surgido, les ayudó a ubicarse un poco dentro del trabajo práctico, esas cuestiones, como para pasar en limpio, porque... Claro. Porque sería bueno que, a ver, la semana que viene, ¿no es cierto? O sea, ya tienen que empezar con el análisis de antecedentes. Acuérdense que uno de los antecedentes elegidos, uno por lo menos,
tiene que estar analizado con la metodología completa de la lectura del objeto, y creo que es mucho trabajo, ¿no? Y tienen que llegar al jueves que viene, a la preentrega del jueves que viene, ya con el problema u oportunidad definidos, con un esquema de lo que puede llegar a ser el programa final para la entrega del próximo lunes 26. Y bueno, creo que hay mucho trabajo por hacer, pero me parece que el encuentro este es muy productivo, porque han surgido un montón de cosas que por ahí no se han tenido en cuenta, entonces está bueno esto de compartir la pantalla, de animarse a mostrar y a contar, porque creo que, bueno, nos sirve a todos, ¿no? Así que supongo que ya cada uno, de acuerdo a lo que hizo, hasta los que no han podido exponer, ya tiene una idea más precisa, de lo que estamos pidiendo, de lo que estamos buscando, ¿no? de qué es lo que estoy necesitando respecto de usuario y contexto para poder llevar adelante mi proyecto, ¿no? Bien, yo creo que es importante eso, que por más que nosotros le digamos, mire las bitácoras y demás, que estas exposiciones sirven para eso. No sé, bueno, ponerle ahí María Paz, acaba de poner que ella tiene lo mismo que la mayoría, hizo anotaciones. Ver estas correcciones, hacer las anotaciones, corregir esta hora y media que les queda, estaría bueno que corrijan, para ya cerrar este análisis de usuario y contexto, como para hacer esa vuelta, darle la vuelta o el cierre que tiene que tener este análisis de usuario y contexto. Cosas que ven en sus compañeros que ustedes no hicieron, háganlas también, ¿sí? No es que le voy a copiar, no, para nada. Que cada análisis de ustedes esté súper completo, porque como hablamos la otra vez, el análisis de usuario y contexto y de antecedente, y toda esta etapa de análisis es lo que después le va a ayudar o a afectar, en el caso de que no esté bien hecho, en la próxima etapa, ¿sí? Autoevaluación y autogestión. Recuerden, chicos, que todo este análisis, todo lo que hagan, toda la información que recaben, es justamente para sacar las bases para el nuevo diseño, para lo que tengan que, para responder la consigna. Entonces, sean vivos en esta parte, cuando recaban información, no se vayan por las ramas, el trabajo práctico en sí es simple. O sea, es muy simple, todo tiene que ver cómo proceso la información, pero siempre traten de hacerlo de manera enfocada. O sea, ¿qué quiero lograr con esto? ¿Qué quiero lograr con una encuesta? ¿Qué quiero lograr con un panel? ¿Qué quiero lograr con lo que voy a transferir a la bitácora? O sea, si ustedes sacarían conclusiones de cada cosa que investigan y analizan, es muy simple después lo que es armar el programa de diseño. Entonces, traten de ajustar esa parte para poder lograr llegar a concretar esta definición de oportunidades de una manera concreta. O sea, vi esta secuencia de uso, detecté estas cuestiones, como decía recién, lo de no tener un producto integral. O sea, eso hay que tener una gran parte del trabajo, no tener un producto integral. Todos van a hacer esa definición. O sea, cada uno encuentre la suya. Pero justamente esa apreciación de, vi un portallave por acá, vi un revistero por acá, vi un zapatero por acá. Claro, ¿qué me doy cuenta desde la visión? Claro, no tengo un producto integrador, no tengo un producto que cumpla con las funciones que estoy requiriendo, o sea, que requieren los usuarios prácticamente. Porque esa es la función del diseñador, darse cuenta qué requiere el usuario para justamente evolucionarlo, para hacer un producto innovador que les simplifique estas cuestiones a los usuarios. Entonces, el trabajo práctico es un ejercicio, no le estamos pidiendo que hagan una plataforma de lanzamiento nuclear, o sea, estamos pidiéndole un producto que está totalmente detallado en sus condicionantes, que es producto de una investigación que tienen que hacer, que no tienen que salir ni siquiera de sus casas para recabar la información. Entonces, sean ordenados. Lo que nosotros estamos contentos con que sean ordenados y puedan aprender la metodología proyectual. Después la profundidad que le dan al trabajo y la calidad gráfica y todo lo que viene después, tienen 4 o 5 años de carrera o sea, esperemos que sea menos, para terminar de aprenderlo, y les va a quedar la vida entera para seguirlo perfeccionando. Entonces, lo que nosotros queremos de entrada es que aprendan a aplicar la metodología proyectual de manera ordenada y sean claros para comunicarla. Con eso ya estamos, pero súper felices. Después el resto es pulir el diamante.
El resto es práctica. Y algo que dijo Nacho que tienen que hacer para las próximas clases es definir la oportunidad o problema de diseño. La oportunidad de diseño, definirla, ¿qué significa? Hacer esto, enfocar en un usuario, en un contexto, en una característica, ¿sí? Por ejemplo, poner, no sé, se va a diseñar tal objeto para tal usuario, enfocarlo, segmentarlo en tal contexto, con esta característica de integradora o de lo que ustedes consideren como oportunidad. El que fue detectando algunas oportunidades, incluya esa oportunidad en esta definición, ¿sí? Profe, sí. Yo no tengo nada hecho de secuencias de uso y cosas así, porque por un lado no tenía nadie cerca ni que se tome el tiempo de hacerlo, y por otro porque saqué yo mis propias conclusiones de a quién iba a abarcar y qué iba a hacer. O sea, como que yo con el producto que quiero hacer, ya le voy a dejar preestablecido dónde va a dejar el barbijo, dónde va a dejar una botella, dónde va a dejar una campera. Entonces como que no lo tengo y no sé qué tan importante es que esté. Bueno, pasa que acá te estás salteando, primero si no tenés una persona cerca se puede dibujar. Y en el segundo te estás salteando el análisis y ya estás pensando en qué vas a hacer vos. Claro. ¿Sí? Todavía no estamos en etapa de proponer nada. Yo te recomiendo que analices alguna secuencia de uso, no de algo que vos te imaginás, unas secuencias reales de lo que hace el usuario, para que te quedes información, porque no es lo mismo lo que uno piensa que va a hacer el usuario a lo que realmente hace. Profe. ¿Cuál sería, disculpame Geraldine un segundo, para Santi, ¿cuál sería el argumento de todo lo que vos propones? Si vos el análisis. No, claro, yo no lo tengo dibujado, pero si me ¿cuál es el pongo- argumento? ¿Por qué vos decís que decidís, tenés una visión de algo o un usuario o algo? ¿Cuál Claro, es el yo no argumento es para que esa tengo decisión? definido qué es lo que va a hacer, pero si me pongo a pensar en cómo una persona llega a su casa y deja los elementos, dejar una campera es colgarla en una silla o en un perchero, dejar una billetera, dejarla arriba de la mesa o un Bien, aparador. pero vos estás suponiendo muchas cosas en función Sí, de tu por cada experiencia. objeto las posibilidades. Sí, pero es subjetivo en relación a tu experiencia. Sí, Y sí. no todo el mundo vive de la misma manera. Eso es lo importante. Nunca suponer Claro. que el resto funciona como uno y hace las cosas como uno. Por eso pedimos que la importancia de la investigación etnográfica, lo que sea, observar al usuario. Vos Sí, estás y si pensando vos en un mundo detectás- uniforme y el mundo no es así. Hay mucha... No, sí, No, y si vos pienso un detectás par de diferentes- variables por cada objeto. Bueno, si vos detectás diferentes maneras de apoyar una mochila, graficalas, anotalas y tenerlas en cuenta en tu bitácora, ¿sí? Porque estás A eso, en están tu tenidas mente en teniendo un cuenta, montón pero de cosas que después necesitas enfocarlas y ponerlas en orden en tu bitácora, porque después te va a olvidar si no. O sea, la idea es esa, perfecto. vos todas las opciones que te imaginás, anotalas, apuntalas y tenerlas en cuenta en tu bitácora, porque es parte del análisis. Está bien, faltaba la parte gráfica, estaba más o menos como explicitada en texto, ¿no? Bueno, pero está claro, Santi, ¿te queda más claro? Genial, sí, falta agregar. Bueno, perfecto. Una consulta, profe. ¿En la Sí. vida profesional se usa tanto lo gráfico o se aplica más algo escrito? En la Te vida digo, profesional. esté trabajando, 100% gráfico. Obviamente nadie lee nada. Todo es comunicación no, gráfica. se compensan las dos cosas, pero igual, o sea, siempre la presentación es gráfico conceptual, siempre que vas a mostrar un producto, una situación, algo, es gráfico. O sea, no tenés el tiempo por ahí para dedicarle a la presentación, a menos que sea un trabajo rápido, porque todo el mundo quiere las cosas para ayer. Pero siempre es más rápido el trabajo gráfico. O sea, por ejemplo, si vas a mostrar algo que va, no sé, por ejemplo, una cartelería, algo, tomás una fotografía del lugar, haces todo un render, se sigue usando siempre profesionalmente. Pero siempre es valioso el recurso gráfico. Totalmente. Hasta para vos mismo, cuando vos a lo mejor sos productor de tu propio diseño, ¿no? O sea, lo que quieres es verlo y obviamente que estás dibujando, y así que la gráfica se utiliza siempre, ¿no? Incluso, bueno, para comunicarte con quien a lo mejor te va a fabricar alguna pieza o alguna parte,
Siempre, Nada, siempre se utiliza la gráfica. eso más que nada lo veo como algo puntual. Yo decía a la hora de planificar, por ejemplo, una presentación. Sí, siempre mayormente gráfica, por supuesto. Siempre, siempre, siempre. Y hasta los mismos apuntes o cosas que uno toma. Viene alguien y te dice, necesito tal cosa, terminás siempre graficando o siendo conceptual por una cuestión de que es más rápido y uno se entiende más rápido. Cuando agilizás la mano va a terminar haciendo dibujos o conceptos o mapas o cosas mucho más gráficas. También dentro del proyecto hay etapas, o sea, siempre en la etapa de investigación se considera siempre un poco más de texto porque es la etapa donde uno recaba datos, pero ya pasada esa etapa, en la etapa de conceptualización, que viene a ser la segunda etapa, es gráfico, 100% gráfico, con algún que otro detalle, como les mostraban las láminas de recién. Porque yo lo que estoy intentando no es contarle una historia, sino es contar justamente un concepto, que el concepto es un esquema, porque es la forma que yo tengo de resolver esa problemática que estoy queriendo resolver. No se las puedo contar con texto, es más rápido siempre mostrar el esquema que hace posible ese concepto. Y ni hablar en la etapa de presentación, donde estoy intentando vender una idea, un producto ya que está definido, ya tiene su textura, tiene su materialidad, tiene sus dimensiones, tiene su contexto donde va a ir ubicado. O sea, no hay otra forma que contarlo con imágenes, con cosas dinámicas. Hoy en día también tienen otras herramientas súper potenciadas, que son los videos que pueden compartir. La virtualidad también nos permite generar esas cuestiones, entonces pueden agarrarse de esos recursos que una entrega pueden sumar, además de los paneles, pueden sumar videos con el producto, con la maqueta, interactuando. Todo eso suma y se va evolucionando. Siempre lo dinámico es más, deja más en claro las cosas que lo estático, como lo es el texto. Sí, Además, aparte, más, sí, dale, perdón. dale. No, dale. Que ahora en el trabajo que ustedes están haciendo, toda la parte de análisis, tienen que tener algo sintético, resumido, porque después, en la próxima etapa, la idea es que ustedes vuelvan hacia atrás y que cada vez que ustedes propongan algo, vayan, revisen su bitácora y demás. Si ustedes tuvieran una carpeta así, todo de texto, cuando vuelvan hacia atrás y a revisar y repasar cosas que analizaron, no los van a leer, ¿sí? Eso es lo que También iba a es decir. comunicación para ustedes mismos. Claro, Es refrescar la mente constantemente. acuérdense que el proceso de diseño es iterativo, eso es lo que iba a decir, o sea, siempre te permite volver atrás, revisar las cosas, completar si me faltan algunos datos, porque estoy ya en la etapa de conceptualización y me doy cuenta que hay cosas que me están faltando, entonces puedo volver a la etapa de análisis y completar mi programa. Acuérdense que el proceso de diseño, ya lo hablábamos con Sebastián el año pasado, es iterativo, o sea, me permite volver, esté en la fase que esté del proceso. Así esté en la etapa de validación, puedo volver atrás siempre y revisar. Yo creo que bueno, que estuvo muy interesante lo que todos compartieron, que me parece, como para ir redondeando, bueno, que sirvió a muchos, que ya abrió los ojos también, abrieron los ojos las observaciones que hicimos nosotros, que hicieron ustedes mismos, esas críticas o autocríticas sobre lo que presento, y me parece que podríamos, digamos, aprovechar que son las 8:34 y que ya tenemos que ir pasando al análisis de antecedentes como para esta hora y media que nos queda hasta terminar el taller, el horario de taller, meternos en la bitácora y bueno, revisar un poco la información que tengo, ir completando lo que me falta, pero ya ir teniendo estas conclusiones, que es lo que estamos pidiendo, estas conclusiones de usuario y contexto, para que nos queden después las conclusiones del análisis de antecedentes, para la semana que viene, que es en lo que nos tenemos que adentrar ya, y que es un proceso, bueno, que lleva tiempo. Acuérdense que hay uno de los antecedentes, por lo menos, que tiene que tener los 10 análisis de la lectura del objeto. Entonces, bueno, yo aprovecharía este tiempo para que hagan eso, ¿no? De completar en la bitácora esta síntesis de usuario y contexto de acuerdo a lo que hemos estado charlando y debatiendo acá entre todos. No sé qué opinan los profes.
Sí, también estaría bueno que puedan ahora cerrar todo esto que estuvimos hablando. Para la semana que viene ya arrancar con lo siguiente. Sí, sí, digamos. sí. El lunes ya, a mí me gustaría, digamos, nos gustaría en particular que el lunes esté completo el Padlet con los antecedentes, ese Padlet que está puesto ahí en la unidad 1, con las imágenes de los antecedentes que han encontrado, y ya haya un avance en el análisis o en los análisis, como para que podamos también compartir un rato pantalla, después nos dividiremos por grupo, pero como para que también podamos aclarar y dar algunas pautas acerca de los análisis según la lectura del objeto. Me parece que sería interesante tomarnos por lo menos una hora del lunes apenas empezamos, y después nos podemos dividir en grupos para trabajar cada uno con su comisión o con su profe. Así que si es así, estamos todos de acuerdo. Nos veríamos directamente el lunes, y por favor tómense esta hora y pico que queda para completar y hacer estos ajustes de los que ya hemos hablado sobre usuario y contexto en bitácora. Nosotros nos quedamos mirando las bitácoras y nos encontramos entonces el lunes a las 6. A las 6 ya estamos, y les vamos dando entrada a medida que se vayan sumando. Profe. Sí. Profe. Sí. Nada, decime que como dijeron esto de la secuencia de uso, poder dibujarla, digamos, en la bitácora mía, digamos, yo planeaba avanzar con eso, digamos, con el dibujo de la secuencia de uso, entonces hasta que no termine de dibujar no lo voy a producir en la bitácora. Entonces no sé si ustedes van a Con la tener- autogestión, Está cada bien. uno sabe lo que le Tranquilo, pasa, cada uno hace lo que tiene que completar. Simplemente No, sí, seguimos pero avanzando. yo porque capaz que ven, digamos, Federico mi está hablando porque bitácora, vos estás trabajando a mano y después lo vas a fotografiar y lo claro, vas a subir. y Sí, no hay capaz que problema. ustedes ven y estoy conectado, pero no No, estoy haciendo nada y en realidad que estoy dibujando, ¿me entendés? no pasa, a ver, Chicos, por ahí eso se va a ver la clase que viene. Si no llegas a subirlo ahora, se ve la clase que viene, pero que lo subiste hoy. O sea, hay un historial y un registro de cosas. No sé, lo ideal sería que nosotros el lunes veamos que todo esto que estuvimos charlando hoy esté cerrado ya para arrancar con algo nuevo. Profe, Sí. yo hice una secuencia de uso en realidad dos, diferentes conductas, digamos, pero dibujado, y de últimas, no está tan bien dibujado, pero de últimas si quieren se los puedo mostrar. Dale, si quieres compartir, no importa. No es necesario que la persona esté perfectamente dibujada. Puede ser un monigote. No hay problema por eso. ¿Ahí se está viendo o no? Sí, Geraldine. Ven que hice esta secuencia que es como que la persona está llegando al lugar con una bolsa, una cartera y como un diario. Bueno, entra y ahí puse como la cartera, qué es lo que tiene adentro de la cartera, que tiene una billetera, el celular, las llaves, los auriculares, y puse también que en la mano también lleva la bolsa del súper y como un diario, como papeles, digamos. Y ahí hice como cuando llega, tiene una conducta que es dejar las bolsas en el piso. Es general, ¿no? Es como, lo hice medio general. Está bien. Lo hice como un perchero que cuelga la cartera y cuelga como su suéter, Claro. digamos. Y Claro. el barbijo Pasa- lo tiene colgado ahí. Yo creo, disculpame que te interrumpa acá. Sí. O sea, vos le estás mostrando como si fuera una storyboard, como si fuera una historieta, ¿no? En los cuadritos. Me parece que como apoyo de esto te está faltando una planta, entonces dibujar esa planta amueblada desde que ingresa por esa puerta y cómo es el recorrido que va haciendo. Entonces a estos cuadritos le faltaría un número que coincida con el número que vos le vas asignando a cada uno de los movimientos en esa secuencia que estás dibujando en la planta. Claro. Así se entiende más cómo es la secuencia. le sale el Bueno. arquitecto ahí a Nacho. Sí, Le pide la planta a todo el mundo. Me salió el Bueno, arquitecto. pero como que quise mostrar como
Cada como que algo dice viene en la planta, me entrada, imagino una digamos. planta, yo una planta de Claro, hong. pero vos ves una planta con flores, con hojas. Y No, le digo, pero ahí está la planta, la tiene la planta. Sí, profe, usted no la vio. está en la maceta, está en la maceta. No, pero lo que yo digo es para que tengamos idea de sobre qué mueble, ahí dice layout, dice Ani, ahí está, layout es más cheto, ¿no? Entonces, para tener idea de cómo se dan esos movimientos. O sea, no está mal, pero está como en unos cuadritos de historietas. Entonces estaría bueno porque vos aparte, al mostrarlo en ese layout, como dice Ani, estás mostrando sobre qué objetos va dejando esos elementos con los cuales va ingresando. A pesar que se ve el perchero, pero ¿dónde está ubicado el perchero? Claro, bueno, perdón, espera, tengo otra que Ajá. hice como las mismas imágenes y ahí ya hice como una mesa, pero este es como otro comportamiento, digamos, y Está otra bien, está casa bien. que con Está otra bien. entrada, digamos. Pero son dos, pero me parece que está bueno, pero me parece que te está faltando eso otro, como para aumentar, digamos, la información, ¿no? Como para tener más información de en qué orden y cómo se va produciendo esa secuencia dentro del espacio, dentro de ese Claro. contexto, de ese sintagma. ¿Eh? Dale, bueno. Yo hice eso, si quieren se los muestro. Dale, Sí, por favor. dale, Sebastián. Ay, ¿cómo salió? Arriba dice dejar de compartir pantalla. Ah, ahí está. Gracias. De nada, gracias a vos. Ahí se ve. Está cargando. Sí, empieza a ver. Yo hice Ahí está. eso, o sea, acá está, bueno, cuando entra, Claro. puse los números, digamos, que están muy chicos, no se ven. Pero bueno, si lo acerco, Sí, ahí se ve, se ve. cómo iba haciendo el recorrido. Perfecto. Y tanto por el patio también, porque había uno de los usuarios que entra por el patio, que también deja en un mueble, o si no cuelga las mochilas o cartera en una silla. Claro. Y bueno, acá están las fotos, digamos. Claro. cómo Entonces dejan las llaves, complementa, claro, complementa ese storyboard que vos haces del proceso, de esa secuencia, el movimiento mostrado en planta, ¿no? Con Claro, el acá orden. ves. Como que me faltaría como un plano de la casa, Claro. Claro, de eso estamos hablando. pero Por claro, eso pero yo pensé como que tenía que dibujarlo Por como eso más me profundo. cargaban, porque en arquitectura se dice planta. Claro, no, pero a lo que yo iba es que yo pensé que era como que tenía que dibujar una habitación con todos sus muebles, claro, tengo que hacer como un plano Bueno, sí, general, es lo que digamos. dibujó Sebastián acá. Claro, yo ¿No? puse los Dibujar. muebles que estaban en Claro, pero está interacción. como tomado desde arriba, yo pensé que tenía que dibujar una casa, pero claro, o sea, Todo suma, chicos. Ahí o sea, tenés el storyboard, que está bueno porque o sea, muestra los objetos y esas cuestiones. La fotografía que acompaña porque se ve el sintagma, la planta o layout, como le quieran llamar, que muestra el recorrido que hace el usuario, y lo que más importante faltaría a ese resumen es una conclusión de ustedes analizando los objetos, los contextos, las oportunidades detectadas, todo eso hace al estudio de contexto. Todo esto que estamos hablando. Claro, cómo deja las cosas, están apoyadas, están colgadas. Sí, en quedan esta no la ocultas. hice, pues yo dividí entre departamento y hogar familiar, digamos. Y en el departamento sí hice la secuencia, digamos, cómo va dejando, iba sacando conclusiones ahí, digamos, de qué dejaba, cómo, si la colgaba o no la colgaba. Y fui haciendo también con 1, 2, 3, 4. Perfecto, tipo, Sebastián. la secuencia. Bueno, Bueno, bárbaro. chicos, a laburar. Gracias. Bueno, se quedan entonces todos trabajando. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana para todos. Traten de descansar. Cuídense sobre todo, que parece que está complicado el asunto. Y nos vemos el lunes entonces. Lunes. Dale, Nos gracias. vemos. Profe. Chau, chau. Nosotros nos quedamos mandando las bitácoras. Gracias. Buen fin de semana. Nos vemos, buen fin de. Chau. Chao, nos vemos. Chao, adiós. Profe, una consulta. Sí, Mauro. Acerca del principio de la clase, ustedes habían dicho algo
de los alumnos de tercer año, que era una Ah, sí. beca. Porque Sí, me sí. preguntó un poco más Seba, el que yo nombré,